Hello, group number 3. We will just make sure that we have our speakers here. So just bear with us for a second as we have a bit more people entering the room. Here we will have the presentation from Colombia. Hola a todos. Entonces vamos a empezar en un minuto la presentación de parte de Colombia. Tenemos aquí con nosotros a Camilo Niño. Nos falta el otro ponente para esta sesión, que es Don Vicente, pero esperamos que aquí está. Perfecto. Ya tenemos a Don Vicente aquí con nosotros. Claramente esta vez la presentación, como por la otra vez, vamos a hacer la presentación de parte de Camilo Niño y de Don Vicente, que son del CNTI de Colombia. Y no quiero robaros más tiempo, os quiero de verdad dar la palabra para que podáis hacer vuestra presentación. Y en un segundo os comparto también mi pantalla para que podáis hablar sobre las diapositivas que habéis preparado para esta reunión de hoy. Entonces, me dirán ustedes si consiguen ver mi pantalla. Ahora es un poquito pequeña, pero se la voy a hacer más grande. Camilo, Don Vicente, la palabra a vosotros. Listo. Muchas gracias, Eliana del Bianco. ¿Podría, por favor, presentarnos las 7, 8 y 9? Las 7, por favor. Y Vicente, adelante, por favor. Don Vicente, perfecto, ahora la escuchamos, perfecto. Vamos a hablar lo que hablamos ahora rato sobre este tema. Sí, claro, sí, Vicente, este es otro público. Correcto, don Vicente. Es como dice Camilo, tenemos a un nuevo grupo. Anteriormente, como ustedes estaban en la sesión plenaria, pues tenían un grupo muy grande, tenían alrededor de 70 personas que estaban escuchando la presentación. Esta vez somos un poco menos, somos unas 10 personas, pero vamos a hacer la presentación de nuevo para este nuevo público que está aquí para escuchar y para conocer qué es la experiencia del CNTI. Correcto. Muy bien. Vamos a hablar qué es y qué hace la Comisión Nacional de Territorio Indígena. Como decíamos, es un espacio de interlocución entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional. Este espacio fue ganado por luchas de nuestros padres y abuelos. Y ya el gobierno lo creó mediante el decreto 1397 del 96. Para nosotros es importante que los pueblos de Colombia, pueblos indígenas, podamos sentarnos con el gobierno y poder hablar cuáles son nuestros problemas y las posibles soluciones, hablando de territorio indígena en Colombia. Por eso es que
como le decía, la experiencia hace 50 años atrás era muy difícil hablar con el gobierno para conseguir una audiencia con los indígenas. Era muy difícil, pero ahora con este espacio nos sentamos, conversamos, indígena y gobierno nacional, y podemos hablar. Por eso es que tenemos también la oportunidad de preparar qué es lo que se va a hacer cada año. La Comisión Nacional de Territorio nos une los indígenas de Colombia, las diferentes organizaciones. No del todo hasta donde que quisiéramos los indígenas, pero se ha avanzado paso a paso, pero se está avanzando. Por eso es que podemos hablar de los problemas y las posibles soluciones, como les decía, y hacer recomendaciones el cómo el gobierno puede ayudar a los indígenas sin desconocer lo que es nuestro uso y costumbre de los pueblos indígenas. Continuamos. Como le decía, la Comisión Nacional del Territorio Indígena es la máxima autoridad a nivel nacional en el tema territorial de los pueblos indígenas. Por eso es que aquí solicitamos formalización de los resguardos. Y como le decía también, es que antes hacer un resguardo para los pueblos indígenas era más fácil, pero cada año se pone más difícil porque piden cosas que es difícil ejecutarlas según el Estado. Para nosotros no es difícil porque estamos pidiendo no un favor, sino un derecho que tenemos los pueblos de que regresen los territorios, las tierras que siempre han sido de los indígenas. Y en esa lucha estamos. Por eso es que hemos conseguido crear resguardos indígenas en la constante lucha de los pueblos indígenas, pero necesitamos el saneamiento. El saneamiento es cuando crean un resguardo, pero dentro del resguardo queda gente que no son indígenas, no indígenas, con sus títulos, y para sacarlos toca es comprarle. Se necesita recursos para hacer esa forma de que nos entreguen las tierras. Tenemos los títulos, pero no tenemos las tierras. Son pasos que estamos dando. Pero como somos optimistas, ahí seguimos luchando. Continuamos. ¿Quiénes conforman la Comisión Nacional de Territorio? Como les decía, vemos 5 organizaciones indígenas en Colombia: la CID, la UNIT, la UPIAT, Gobierno Mayor y autoridades indígenas. También nos acompañan en esta comisión instituciones como Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda y la DNP. Tenemos invitados relevantes como Agustín Codazzo, Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Restitución de Tierra y Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Y también nos acompañan las entidades de control: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. Todo esto hacemos parte de esta comisión, y esto ha sido la constante lucha que hemos tenido y nos está dando resultados a cuentagotas, pero estamos viendo resultados. No como quisiéramos, pero ahí estamos. Puede continuar, amigo Camilo. Gracias. ¿Podría, por favor, Eliana, la número 11?
Bueno, quiero resaltar el trabajo que viene haciendo el TF. En primer lugar, aquí veo a Eliana Galarza, una de las primeras personas con la que discutimos mientras nos poníamos de acuerdo y aprendimos, fue un aprendizaje mutuo, y otras personas que han pasado por el TF desde el desarrollo hasta ahora. Un proyecto y una iniciativa que nace desde que llegó, nos dieron la invitación a ver si podíamos o no, y venía una iniciativa trabajando que se llamaba Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, con el fin de buscar una herramienta que nos permitiera trabajar desde los pueblos indígenas y que sea al servicio nuestro de lo que venía hablando Vicente con la Comisión de Territorio. Fue así que diseñamos y sentíamos que uno de los componentes importantes es la información. Porque sin información base, sin información confiable, no podemos tomar buenas decisiones frente a lo que nos enfrentamos en lo académico, en lo investigativo, en lo político, en la generación de normas, etcétera. Por eso tenemos este tema de los sistemas de información como el corazón del observatorio. Y ese fue un reto enorme porque los delegados indígenas dijeron, vamos a trabajar en un observatorio, pero que no tenga financiación colombiana, sino de otro lado. Entonces, este es muy de la comisión y creo que es el único. Hay muchos observatorios académicos, etcétera, pero aquí no nos interesa realmente generar información para ganar puntajes académicos, sino para enfrentar la problemática. Siguiente, por favor. Entonces, uno de los retos que se ha presentado esta implementación efectivamente, que tuvimos que enfrentarnos todos, es el tema de la pandemia. Y eso afectó el proyecto. Y lo digo porque ninguno de nosotros, ni ustedes, ni nosotros estábamos preparados. Había una visita, me acuerdo, Eliana, tú que estás ahí, que venían a Colombia y tuvo que detenerse. Teníamos visitas a la región, tuvo que detenerse y eso nos llenó, pues, de una u otra manera, nos tocó ser resiliente a esta realidad. Entonces, venimos trabajando. Para nosotros el observatorio ha tenido un impacto positivo. Hemos hecho diplomados, unos diplomados en derechos territoriales, y eso ha llenado de expectativa a muchos pueblos que nos han solicitado y que ya no tenemos ya la capacidad de implementarlos. Estamos haciendo análisis de expedientes, que es uno de los objetivos que se tiene para avanzar en la constitución, ampliación, saneamiento, y en este momento yo les puedo decir algo con seguridad, y es, tengo manifestaciones donde han dicho que este observatorio ha crecido, a pesar que es muy joven, ha crecido mucho en el tiempo en que está funcionando. Y creo que eso a TF y a nosotros nos ha enseñado algo, y es la capacidad de irnos pudiendo entender, es decir, nosotros cediendo y el TF también. Estamos en plena implementación del proyecto con temas muy importantes de logros. Pueden visitar nuestra página en cnti.org, ahí hay un tema que se llama observatorio y ahí están todas las investigaciones que hemos hecho. Ahí lo pueden ver. No me quiero detener como a exponerle, hemos hecho análisis sobre asesinatos, sobre cómo están los territorios hoy en Colombia, ahí está. Todo está en español, lamentablemente, para aquellos que hablan inglés, ¿cierto? Nos tocó fortalecer el tema de los medios de comunicación y redes sociales. Y algo que hemos aprendido también es trabajar en sinergia y en articulación con organizaciones tanto indígenas como de la sociedad civil. Por eso hemos hecho articulación con entidades como RI, que fue una de las primeras que hizo el contacto, pero hay una que se llama RRI, pero que está en Ecuador, que es el Royal Resources International, pero hay otra, ERI, perdón, ERI, que está en Ecuador,
Y por supuesto también nos ha permitido nos sentar con la CIDH y en este momento, por ejemplo, la Comisión de Territorio a través del Observatorio somos perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de la Nación UBA, que nos toca viajar creo que a Costa Rica o Guatemala, no me acuerdo muy bien, para presentar este tema. Entonces, detenerme un poco como a cada cosa, esto es realmente gigantesco, pero no, hemos venido trabajando de la mano, como decía, con los pueblos indígenas, con otras organizaciones, y todo está en el público. Algo que debo resaltar también es el tema de la espiritualidad y cultural. Nosotros desde la Sierra Nevada, aquí está Vicente, hemos venido trabajando en el reconocimiento espiritual del observatorio. Es decir, el observatorio se tenía que presentar a nuestros padres espirituales antes de venirlo a trabajar, y es un trabajo que se viene haciendo en mi cabeza y se viene trabajando desde hace 3 años. Creo que eso es importante para nosotros como pueblos indígenas, pero sobre todo ha sido la capacidad de articulación y adaptación que ha tenido el TF en nuestro proyecto. Y no sé qué preguntas tengan frente a esto. Es mucho lo que hay que decir en tan corto tiempo, la verdad. Muchísimas gracias, Camilo, y también muchísimas gracias también a don Vicente, por supuesto, por la presentación y las explicaciones del trabajo que la CNTI hace. Entonces, dejaría la palabra a los demás participantes que tenemos en esta sala. Si tienen alguna pregunta, cosas que quieren profundizar, todavía tenemos unos 10 minutos, así que podemos aprovechar de este tiempo para hacerles preguntas a los compañeros Camilo y don Vicente. Sí, Eliana. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Tengo una pregunta para Camilo. Como mencionó, sí, yo conocí al proyecto en su inicio, estoy muy contenta de ver los avances y que vaya todo marchando a pesar de los obstáculos. Yo quisiera saber en cuanto al saneamiento de territorios, en cuanto a los datos, a la recolección de estos datos que dice, las investigaciones que se han hecho o que se están haciendo, en tema de territorios, ¿cómo está los estudios, si hay, o los análisis, en qué punto están, cuál es el estado de los resguardos y el saneamiento, especialmente en la Amazonía? ¿Tiene alguna información actualizada sobre eso? No sé si están viendo la presentación. Sí, sí, la vemos, Camilo. Bueno, por ahí debía empezar, Eliana, efectivamente, cuál es el panorama que tenemos frente al tema de reconocimiento territorial de los pueblos indígenas. Y yo siento que Colombia ha tenido mucho avance en 2 aspectos. El primero es en el reconocimiento de la vasta Amazonía en los resguardos indígenas y otros territorios. Tanto así que tenemos hoy 33 millones y algo de hectáreas. Eso suma más o menos el 28% del territorio nacional. Lo estamos viendo, se puede ver en el mapa en el lado derecho. Lo que está en verde son de reconocimiento de resguardos. Y hay un verdecito, no sé si lo alcancen a ver, un verde más claro. Y este marca 2 momentos. Uno es antes del 91, antes del cambio de la Constitución, se reconocieron todos los resguardos indígenas que están de color verde. Eso sumó aproximadamente 25 millones de hectáreas. Y después del 91 ganamos más derechos, después que nace la Constitución, pero disminuyó el reconocimiento
en áreas territoriales. Es mucho menor. Es decir, se reconocieron aproximadamente 8 millones de hectáreas desde el 91, después del 90 hasta la fecha. Más o menos 32 años después, se ha avanzado más en derechos escritos, pero no en la materialización como tal, ha sido más compleja. Hoy tenemos 779 resguardos indígenas en Colombia, como lo mostraba, y existen muchas solicitudes de constitución. Estamos hablando de más de 1.106 solicitudes de formalización que tiene que ver con constitución, ampliación, saneamiento, ¿cierto? Y ahí están los porcentajes. Y para la Amazonía colombiana, a mi estimada Eliana, tenemos dos problemas. Primero, en todos los departamentos periféricos hoy están amenazados por el tema de la deforestación. Ha aumentado la deforestación y eso se da por la misma presión cuando hubo una disminución un poco cuando hubo este acuerdo de paz en Colombia, aumentó la deforestación para la Amazonía colombiana. En todos estos departamentos, estoy hablando de Caquetá, Putumayo, Guaviare, que están por estos lados. No sé, bueno, como están compartiendo ya, no sé cómo. Segundo, lo segundo, no, ya ese dejémoslo ahí, dejémoslo primero. El segundo problemática para la Amazonía colombiana, que es donde están los bosques, es que se han concesionado exploración y explotación de hidrocarburos y minería efectivamente sobre territorios ya constituidos como resguardos indígenas, principalmente Putumayo. Y lo que se ha visto es dos fenómenos. El primer fenómeno que se ha visto es un aumento de exploración y explotación de minería, mineroenergético, y segundo, que se están dando en la zona donde los pueblos indígenas estamos reclamando la garantía de la protección jurídica de los territorios. Y lo que está pasando es lo que estamos viendo ahí en rojo. Mapa a mano derecha. Se han incrementado los asesinatos en la zona donde los pueblos indígenas estamos solicitando que se protejan. Entonces, parece que son zonas donde se están interviniendo. Lo hemos hecho el rastreo y esa es una investigación que ha venido adelantando el observatorio y como decía, están ahí, que se llama Asesinatos de Líderes y Lideresas Sociales y está en nuestra página, ahí lo pueden ver. Y también el estado en que se encuentran los territorios indígenas frente al tema de minería. Entonces, ese es un poco como el panorama que tenemos. El Amazonas está en este momento, en este preciso momento, se ha exacerbado el tema de la quema, de áreas que se están quemando. No entendemos por qué ha pasado esto, pero está sucediendo en este mes. Está pasando el incremento de áreas selváticas que están en fuego en la Amazonía colombiana, no se ha podido detener. Y el tema de la figura de resguardo frente a la protección en la intervención de medidas tampoco ha sido muy efectiva, a pesar que tenemos el derecho a la consulta previa, a los pueblos indígenas, el gobierno muchas veces ha vulnerado. Entonces, el año pasado y antepasado, mientras los pueblos indígenas estaban reclamando el tema de la protección de territorio y preparándonos para cómo vamos a contener la pandemia, el tema mineroenergético en Colombia no se detuvo. Avanzó y avanzó de una manera que no lo pudimos controlar. Esa es un poco la respuesta, mi estimada Eliana. Gracias. ¿Puedo complementar algo ahí? ¿A qué te refieres cuando dices cuál es la relación directa que hay entre la deforestación y el acuerdo de paz?
Si puedes ampliar un poquito ahí, te agradecería. Lo que identificamos un poco es el fenómeno que hubo una desmovilización de las FARC de esas zonas, y en esas zonas se exacerbó la deforestación. Entonces, esa es una relación directa que los grupos armados, como las FARC, se movilizaron de ahí, y los campesinos, colonización campesina a través también de empresarios, llegaron a la zona y empezaron a deforestar. Entonces hubo mayor seguridad para la deforestación. Lo manifestamos porque de una u otra manera parecía que había un control por otros grupos frente a esta deforestación. Muchas gracias. Muy complejo el escenario de Colombia. Gracias, Camilo. Tenemos también, Camilo, a una pregunta de parte de Iliana Monterroso, de Guatemala. Por favor, Iliana, adelante. Gracias, y gracias Camilo y don Vicente. La presentación es muy interesante y yo tengo dos preguntas. La primera es respecto a este tema de saneamiento del que hablaban. ¿A qué se refieren en el caso colombiano con el saneamiento y qué relación tiene con estos procesos de deforestación de los cuales estabas hablando, Camilo? Un poco, digamos, si los procesos de formalización en Colombia reconocen el derecho de las comunidades al tema forestal como tal, ¿no? O sea, a la posibilidad de acceder y manejar y tener derechos concretos sobre los bosques, ¿no? Gracias. Camilo, solo tenemos a unos 40 segundos, así que les pido por favor que pueda ser corto en la respuesta. Gracias. Bien, voy a intentar correr. Liliana, muy importante esa pregunta porque yo también me la he hecho. Bueno, el saneamiento es un procedimiento institucional reglado bajo un instrumento normativo, y saneamiento es cuando se constituye una porción de tierra en resguardos indígenas, se le da el reconocimiento legal del resguardo, pero que dentro quedan unas áreas de título privado y no hace parte del resguardo. Entonces, saneamiento es incorporar esas áreas que quedaron cuando se constituyó el resguardo a resguardo indígena. Saneamiento. Okay. I think, scusa Elia, there was a bit of confusion maybe, but tomorrow we can have non-net if necessary. I think at this point. Yeah, I'm sorry about that. I was just supposed, I mean, I know that we told her for sure. I was just, I didn't specify that it was going to be on the same link. Yeah, but I know that she forgot to say left, that. she had left, so let's go on. So Margarita should join. Margareta is joining, sorry. We were just double checking all the people. It's nice music, by the way. Good. It was fast. I thought that it's like the time really fly away like this. Yeah, Right? it was fast. That's true. It was fast. What did you do to come to this room? Because I didn't get the obvious link. It took like 5 minutes before I got the invitation. Yeah, no, I found like go to the breakout and I just clicked. That's actually one of the learnings, because if you don't click right away, then it disappears and it's harder to find. Ah. If you don't click right away, then the only way, I just experienced, I saw the pop-up. I didn't click right away because I was in the process of saying it's actually super clear, but by the time I was done saying that, it disappeared, and then you have to go back into the detailed menu. I guess we'll yeah. But you know what is also funny when you break out into the small rooms in different languages, that you really need to be quick to join, because there are many people joining at the same time. I'm almost going to Bahasa. When you switch. So you also have to be fast. But it was really good. People were a bit shy at the beginning, but then when they start exchanging, then the time was never sufficient to
to So share. yeah, the discussion in the smaller groups were lively. Yeah. Actually, we had Liana from Training Facilitator that she was animating. I went to the Spanish one, and then it always needs a few minutes for the people to warm up and start speaking. But then with the start now, we had like few seconds left, and there were more people that wanted to talk. So really need more time to warm up, and it was also the first day. Yeah. So, but it was super interesting. Yeah. Yeah. I had a different experience because I joined a group with just one person because I felt sorry for him that he was alone. So the two of us were talking together for like 15 minutes. And it was a really good conversation with Kid James from SRDC in Guyana. And then suddenly one of our board members showed up and had a comment, and I had no clue that he had been listening. And then there was another person. They were all hidden. So that was funny, but it was a really good conversations. I really enjoyed it. Yeah. Really good to limit the group so they couldn't get too big. Yeah. So overall, do you have any other feedback on the day? What worked, what didn't work, and any learning? I guess the purpose of this conversation is to ask ourselves, what do we do the same tomorrow and what do we do better tomorrow? So what's your overall feeling on the day? I agree with Julia that this was a bit of a warm up. So probably tomorrow people will be more prepared to engage and ask questions, and yeah, I think we were a bit shy this first day, and with the stories, that to have it more, that people be more active to ask questions, that will make it more dynamic. But the format, I think that worked really well. Yeah. And very nice how you introduced it then with the graphic, the pictures, and yeah, we felt, I felt very well taken care of. So. Cool. Okay, Yeah. that's good. Yeah, I also had the same feeling, like the format works very well, and actually people are getting there. I was at the beginning, I was a bit afraid they may not be able to join the chat rooms or not understanding, but it actually is going well. And yes, maybe speakers are taking maybe a bit longer of their time to present, and then they skip, take away time for exchanges. So it was good, Philippe, you mentioned that that Jane had just a few minutes left, and I think this is very good, like to do timekeeping, even a bit before. And then hopefully tomorrow they will know each other a bit better, and they will be more keen to exchange. But yeah, I think for me the time was just flying. I mean, I didn't realize it was so quick.